Bien, ahora pasamos a los comentarios de la obra a cargo del presidente de la Asociación Cultural, Fidel Herrera Delgado, al licenciado Wilfredo Guamán Julón. Recibimos con fuertes aplausos. Gracias, mi estimado Perico. Muy buenas noches a todos ustedes. Buenas noches, señor presidente Jorge Alarcón, Beto Yatas, estimado amigo Jaime. Bien, Beto Yatas cada año siempre nos sorprende, y esta vez con un cuento. Yo le dije alguna vez a Beto, tu línea básicamente son los cuentos, aunque él ha transitado por varios géneros de la literatura. Ha transitado por el género de la poesía, que lo ha hecho muy bien, pero también ha transitado por el género de la novela. Recuerdan que también acá presentó su obra El presagio de Anastasia, que es una novela. Pero él ya tiene 6 producciones, y de esas 6 producciones, 4 básicamente son cuentos. Entonces, conversando le digo, básicamente tu línea es el cuento. Por lo tanto, Beto es un cuentista de cuentos, un cuentista de historias, un cuentista de anécdotas. Eso es Beto. Ahora bien, Beto, en este último libro, tiene 9 cuentos. 9 cuentos. 4 de los cuentos, los 4 primeros, básicamente se desarrollan acá en Lima. Y específicamente lo ubicamos geográficamente en el aéreo. Esos 4 cuentos. Pero el resto de cuentos lo ubica en la parte norte del Perú. Beto lo llama Cielo Azul. Y Cielo Azul, definitivamente, para nosotros, y creo que para todos, es Cutero. ¿Y por qué? Porque definitivamente todos los cuentos restantes se desarrollan en un entorno del fútbol profesional de Cutero. Por eso es que están acá viejas glorias que han jugado Copa Perú, han jugado Julio Alejandría, y que también está en uno de estos cuentos, no directamente con su nombre, pero saben que ha tenido la maestría Beto Yata de formar un jugador con 2 nombres bastante especiales para los cutereños. Uno de ellos, Rogelio. Y uno dice, Rogelio, ¿quién es Rogelio? Para los futbolistas no creo que sea indiferente. Rogelio, el famoso Cácara. Rogelio Hoyos, ¿no es cierto? Y el segundo nombre lo ha llamado Alejandría. Entonces tenemos una combinación de Rogelio y Alejandría. Y eso está estipulado y está plasmado acá en este cuento. Por eso es que nos acompaña una vez más Julio Alejandría. Muchas gracias por tu presencia acá, que hace muchísimo tiempo no lo veíamos. Bueno, ahora sí, déjenme un poquito sacar mi papelito, porque lo que quiero hacer es un análisis de 2 cuentos nada más. Ya hemos dicho que tiene nuevo, pero vamos a hacer un análisis de esos 2 cuentos. Primero vamos a hacer un análisis literario del cuento Yuka Masayuki, del primer cuento. Como resumen argumental podemos decir que el cuento narra la experiencia de Yuka Masayuki, un veterano jugador de fútbol, durante un partido crucial junto a sus amigos, los peloteros. Claro, acá obviamente lo llaman los peloteros, pero en realidad eran los mañaneros. El relato alterna entre la acción en la cancha, la rutina previa al partido y los sucesos posteriores a un infarto que sufre Yuka. El texto se mueve entre la realidad y una atmósfera casi onírica, donde la frontera entre la vida y la muerte se desdibuja, especialmente en la segunda mitad del cuento. De la estructura de este cuento podemos decir que está construido en 2 planos. Un plano realista, donde el autor
hace una descripción detallada del partido, los jugadores, la preparación, el ambiente urbano y la gastronomía limeña. Y cuando habla, por ejemplo, la descripción detallada del partido y los jugadores, algo muy interesante que me llamó la atención. El fulbito generalmente se juega con 6 jugadores o con 7 jugadores dependiendo del tamaño de la cancha. Pero el fútbol generalmente se juega con 11 jugadores. Pero acá los peloteros o los mañoneros no juegan de esa manera. Juegan 20 contra 20. ¿Se dan cuenta? Por eso que él habla en su cuento de un bosque de piernas. Entonces estamos hablando, pues imagínense, de 20 personas, son 40 piernas, más el resto, estamos hablando de 80 piernas. Imagínense 80 piernas corriendo por un balón. Por eso es que seguramente había esos problemitas que nos cuenta acá Jaime, ¿no? Interesante esa parte. Y la otra parte dentro de la estructura, el plano simbólico y existencial, es decir, el tránsito de Yuca tras el infarto, el traslado en ambulancia, las calles desiertas, la sensación de pérdida y desorientación, y los encuentros con figuras ambiguas como el indigente. El narrador utiliza la primera persona en algunos fragmentos, lo que acerca la experiencia al lector y genera empatía, mientras que en otros pasajes adopta una perspectiva más externa, más objetiva, y esa perspectiva es como si alguien estuviese viendo desde arriba, ¿no?, y narrando prácticamente la cuenta. Entonces tiene 2 planos, una técnica bastante interesante que ha utilizado acá Beto Yatas. Como temas principales de este cuento es la amistad y el paso del tiempo. La hermandad de los peloteros es el eje emocional del cuento. El fútbol es el pretexto para el reencuentro, la celebración de la memoria y la resistencia ante el desgaste de los años. Un tema principal también es la muerte y la fragilidad humana. Es decir, acá interviene el infarto de Yuca y su posterior traslado hospitalario y funciona como metáfora de la vulnerabilidad humana. El relato explora la incertidumbre ante la muerte, el desconcierto y la soledad en los momentos críticos, la rutina y lo cotidiano, la escena del ceviche, la espera, la pérdida y el hallazgo de la billetera y el tránsito por la ciudad dan al cuento de un realismo urbano, con guiños a la vida limeña y sus costumbres. La frontera entre la vida y la muerte es un cuento que se adentra en lo liminal, es decir, en el umbral, donde podemos encontrar calles vacías, sombras, la pérdida de objetos personales, la confusión y la aparición del indigente, refuerzan pues la idea de un tránsito hacia otro estado de la existencia, es decir, la muerte, ¿no? Entre los personajes de este cuento, definitivamente es Yuka Masayuki el que es el protagonista, que es un veterano pelotero, símbolo de la pasión por el fútbol y la inevitable fragilidad del cuerpo. Pepe Lucho, que es un compañero entrañable, representa la camaradería y la cotidianidad. Los peloteros, que es un grupo coral, símbolo de la amistad y el paso del tiempo. Y por último, el indigente, una figura ambigua, posiblemente alegórica, que aparece en el momento de mayor vulnerabilidad del protagonista. Este cuento tiene un espacio y tiempo, y básicamente cuando hablamos de espacio, esto se desarrolla en la ciudad de Lima, con sus polideportivos, calles, puestos de comida y hospitales. Y cuando hablo de sus polideportivos es porque básicamente se desarrolla en el aéreo. Y él lo llama el Estadio del Sol Naciente. Muy interesante metáfora que utiliza acá el autor, ¿no? Y el tiempo le entrega un relato que transcurre en un solo día, pero la percepción del tiempo se distorsiona tras el infarto, generando una atmósfera de entrañamiento y suspensión. ¿Qué recursos y estilo utiliza acá Beto Yatas? Tiene, por ejemplo, unas descripciones sensoriales,
donde abundan las referencias a olores, sabores y sensaciones físicas, como el ceviche, el sudor, la brisa marina, que anclan el relato en lo corpóreo. Utiliza un lenguaje coloquial. Este lenguaje coloquial básicamente se desarrolla en todos sus cuentos. Y esa es una particularidad de Beto Yatas, porque utiliza el lenguaje que todos conocemos, ¿no? Hay autores que utilizan palabras rimbombantes, rebuscadas, que nos obligan al diccionario. Pero Beto Yatas tiene esa particularidad que utiliza siempre, en todas sus creaciones, un lenguaje coloquial, de tal manera de que puede pues entender un niño de 5 años y un viejo de 90 hasta 100 años. Definitivamente, ¿no? Muy interesante. También utiliza el simbolismo, donde las sombras, el indigente, el campo de campeones, el apocalipsis, el reloj perdido y las calles desiertas funcionan como símbolos de la muerte, la transición y la búsqueda de sentido. Y por último, hay un contraste entre la vitalidad del juego y la inminencia de la muerte, entre la rutina y lo extraordinario. Como comentario respecto de este primer cuento, podría decir que el cuento Yuka Masayuki es una narrativa que combina con maestría la cotidianidad del fútbol amateur con una profunda reflexión sobre la vida, la amistad y la fragilidad humana. A través del personaje de Yuka, un veterano jugador, el relato nos sumerge en la pasión por el deporte y el valor de los lazos que se forjan en el campo de juego, mientras se enfrenta a la inesperada amenaza de la muerte. La historia destaca por su realismo y por la forma en que retrata el ambiente urbano limeño, desde la preparación para el partido hasta las escenas en un puesto de ceviche, lo que aporta autenticidad y cercanía cultural. Sin embargo, el cuento no se limita a describir hechos, va más allá al explorar el tránsito entre la vida y la muerte, representando en la experiencia del infarto y el viaje en ambulancia, donde la realidad se vuelve difusa y se abre paso una atmósfera casi onírica. El uso de símbolos como el indigente, las calles vacías y la pérdida de objetos personales refuerzan la sensación de desorientación y la transición, invitando al lector a reflexionar sobre la vulnerabilidad y la incertidumbre que acompañan a la existencia humana. A la vez, la presencia constante de la amistad y el fútbol como elementos de unión y resistencia aporta un contrapunto esperanzador y vitalista. En definitiva, Yuka Masayuki es un cuento que, bajo la apariencia de una historia deportiva, revela una profunda meditación sobre la vida, la muerte y el valor de los vínculos humanos. Su lenguaje directo, emotivo y lleno de detalles sensoriales logra conectar con el lector, haciéndolo partícipe de una experiencia que es a la vez íntima y universal.